Pasó la fecha 12 del fútbol argentino, del torneo clausura. Vamos entrando en la recta final ya de este campeonato, con el triunfo de Central en otra fecha ideal desde el resultado propio y desde los resultados ajenos, y un empate de Newell's en el Coloso, en un partido con muchísima calentura, con muchísimo descontento por parte de sus hinchas, el 1-1 frente a Tigre. Y la pregunta, ¿no? A falta de 4 fechas para que termine el campeonato, ¿debe preocuparse Newell's por lo que pasa por debajo suyo en la tabla anual? Bueno, esas cuestiones que vamos a analizar en este blog y todo lo que ha dejado. Por un lado, el triunfo de Central en Liniers, y por el otro, el empate de Newell's frente a Tigre. Ahí vamos. Y arrancamos por el final, por lo que fue el triunfo canalla del equipo de Holland en Liniers en un partidazo. Fue realmente muy bueno el juego en sí entre Central y Vélez, dos equipos que lo fueron a buscar. Central con muchas bajas, que igual eh, fue hasta el final a buscarlo. Vélez que no se resignó, lo empató, pudo haberlo ganado después y terminó pagando un error carísimo. Un error de Elías Gómez que, bueno, cometió un penal por una imprudencia que le termina dando el triunfo a Central, y luego la expulsión de Aliendro. Pero antes de ese final caliente, porque en Vélez también, creo yo, quedó con la sensación de que se le escapa un partido en el que Vélez parecía que lo más difícil ya lo había hecho, que era empatarle el partido a Central y ponerse de vuelta en partido. Y Central lo termina ganando porque creyó hasta el final, básicamente, porque si bien presentó muchas bajas el equipo de Holland para este partido, no estaba Duarte, no estaba Copetti, jugadores que venían teniendo muchos minutos, que venían siendo importantes. Jugó Enzo Jiménez, tuvo que incluso Holland ajustar algunas cosas desde el juego para que Central quede compensado. Luego los cambios en el segundo tiempo, alguna dolencia de Di María durante el partido que encendió algunas alarmas. La salida por lesión de Fatura Brown tuvo muchas cuestiones. Central que tuvo que atravesar durante el partido mismo también para Vélez. Por eso termina siendo fundamental el triunfo de Central, por ganar en sí el partido que gana. Hacía mucho que no ganaba Central en cancha de Vélez, si no me equivoco, desde 2009. Habían pasado muchos años y Central no solamente gana un partido en una cancha que siempre le fue complicada, sino de la manera en que lo ganó, porque bueno, se bancó ese golpe por golpe, sí, de vuelta. Arrancó mejor en el primer tiempo. Hay una gran jugada de Malcorra, Di María, Sandes y el cabezazo de Vélez para abrir el marcador. Luego tuvo incluso más jugadas para aumentar en el primer tiempo. Reacciona Vélez en el segundo, lo empata con Manu Lanzini con un golazo de tiro libre en el que para mí no hay ningún tipo de responsabilidad de Fatura Brown en ese gol. Es absolutamente todo de Manu Lanzini, que vio un lugar que ninguno de nosotros que estábamos viendo el partido vio. Y bueno, sus piernas le hicieron caso a lo que pensó en la cabeza Manu Lanzini. Y Vélez tuvo un tramo en el que se lo llevó puesto a Central a partir del 1-1, que tuvo otras chances. El tema es que se fue quedando sin pegada Vélez, y Central tampoco hizo cambios para cuidar. No se conformó con empatar el equipo de Holland, y le termina sonriendo el partido al final en una acción que, si bien es 100% imprudencia de Elías Gómez, también hay una cuota de suerte en Central, en que justo el error que define el partido se dé en el área de, del arquero de Vélez, de Marchiori, y eso le permita a Central, a partir de un penal que cambió Di María por gol, liquidar el partido, o al menos ganarlo en la última jugada. No hubo tiempo para casi nada luego del tanto de Malcorra, sí para una expulsión de Aliendro, que creo yo fue correcta. Lo ganó Central, encontró los goles antes que el juego, así que decirlo, porque empezó a dominar Central a partir del gol de Vélez en el primer tiempo, y, y luego termina ganándolo sobre el final. También es cierto que encontró funcionamiento, a pesar de las bajas, el equipo de Ariel Holland. Decíamos, no estaba Duarte, no estaba Copetti, jugó Enzo Jiménez, y por momentos noté en Central que, así mismo como vimos en otros partidos, como lo vimos tal vez contra Gimnasia en el Bosque, con ciertas funciones que Copetti cumplía, con pelota era una, sin pelota era otra. Malcorra lo mismo, que se cerraba un doble 5 junto a Ibarra cuando Central no tenía la pelota, y cuando la tenía se abría casi en posición de 11 para recibir.
más cerca tal vez de Campás que del círculo central. Lo noté con Enzo Jiménez, que cuando Central tenía la pelota, Di María se cerraba, Enzo Jiménez emergía como un volante por derecha, profundo, con capacidad de llegada, y cuando Central no tenía la pelota, cuando Vélez atacaba y Central replegaba, Enzo Jiménez estaba al lado de Ibarra para formar ese 4-2-3-1, con Ibarra junto a Enzo Jiménez en el eje, adelante Di María, Malcorra, Santi López, que estuvo en la izquierda, y Vélez. Un Santi López que le faltó, y le falta. Me parece a Santi López no estaría haciendo la progresión que uno se imaginaba de Santi López en el arranque del campeonato. Es cierto que tuvo lesiones, que tuvo momentos de vaivenes, que bueno, la llegada de Di María también lo hizo perder terreno. Santi López ha jugado menos desde que Di María llegó, y eso es un dato. Y si bien eso no es culpa del chico, ayer o el sábado era una buena oportunidad que tenía Santi López para recuperar esos minutos que fue perdiendo, un poco por lesiones y otro poco por la aparición o las apariciones de compañeros que lo han hecho mejor. Creo que fue inteligente Holland en incluir a Navarro en el segundo tiempo, en un momento en el que Vélez estaba mejor que Central. Holland pone a Navarro junto a Ibarra y suelta un poquito más a Enzo Jiménez, y ahí Central vuelve a emparejar un poco el partido en la mitad de la cancha. Y bueno, un poco eso. Central que lo gana sobre el final. Un equipo que no se cae físicamente, que eso también es importante marcarlo, más allá de la lesión de Fatura Brown y el ingreso de Axel Werner, que tuvo una buena intervención frente a un remate de Diego Valdés, que podría haber sido 2-1, porque eso fue antes del gol de Malcorra. Y bueno, un Central que sumó 3 puntos fundamentales que casi que se multiplican si uno ve los resultados de sus rivales directos, porque Boca no jugó y debe un partido, porque River perdió frente a Sarmiento de Junín, Riestra falta jugar todavía, pero lo cierto es que Central le sacó 6 a sus perseguidores con 12 en juego. Central tiene 45 minutos que debe contra Sarmiento de Junín, Boca debe 90 minutos frente a Barracas, y River me parece que ya empieza a despedirse de esa pelea por ser el 1 de la tabla anual. Perdió frente a Central en Arroyito y perdió frente a Sarmiento, el partido en el que podía incluso evitar que la brecha se achicara. Bueno, finalmente agrandó la brecha Central de cara al segundo, y está, no sé si diría que es un golpe de knockout a la tabla anual, porque bueno, faltan 12 puntos, es mucho, hay que ver. Creo que es la gran incógnita de aquí a fin de año, es cómo asume Boca el golpe anímico que significa la partida de Miguel Ángel Russo, si eso en el juego le afecta para bien o para mal. Si le afecta para bien, puede ser que estemos entre un Central Boca mano a mano por el 1 de la tabla anual. Si Boca acusa recibo o mantiene esta irregularidad que tuvo a lo largo del año, yo creo que Central va a ser el 1 en la tabla anual, va a sumar más puntos que nadie, y eso no solamente que lo va a clasificar automáticamente a la Copa Libertadores, sino a jugar una final por un título en 2026. Discusiones aparte sobre el significado o el valor que esa Supercopa Internacional tiene. Un torneo bastante raro que llegó como era una joda y quedó desde aquel Racing Boca. Pero bueno, otra fecha redonda para el equipo de Holland. Poco más que comentar por el lado de Central, que bueno, se prepara para lo que será el partido frente a Platense, un partido que además va a tener el componente afectivo, el componente anímico, porque bueno, habrá un homenaje seguramente muy sentido de la gente de Central a Miguel Ángel Russo en el partido que Central el próximo domingo va a estar recibiendo a Platense, con Kili González en el banco de suplentes del equipo Calamar, y Platense el equipo al que Central le ganó aquella Copa de la Liga que obtuvo con la conducción de Miguel Ángel Russo. Paradojas que tiene el fútbol y que a veces parecen un capricho del fixture. Y hablando de caprichos del fixture, el torneo de clausura quiso que en la fecha 12 se enfrenten Newell's y Tigre. Tigre, el equipo en el que juega Ignacio Russo, el hijo
de Miguel Ángel Russo, lamentablemente fallecido en los últimos días, y bueno, un hecho que conmocionó a todo el fútbol argentino. Y allí fuimos a un partido que tenía ese componente del morbo, pero que tenía sobre todo a un Newell's que llegaba después de perder 0-5 justamente frente al Boca de Russo, y con un Coloso que, como muchas veces en los últimos tiempos, era una olla, y fue una olla a presión, y bueno, realmente fue un partido difícil para el equipo de Fabiani por el ambiente, por lo que la gente reprobó al equipo, reprobó en el arranque, en el durante y en el después. Y, y eso afectó al equipo de Fabiani, que aún así no es que haya perdido puntos por el perjuicio de sus hinchas, sino al contrario, volvió a jugar más Newell's. Y si bien es un partido en el que creo que Newell's tuvo las jugadas más claras del partido, no fue un partido en el que Tigre lo haya perdonado en demasía, como tal vez fueron partidos anteriores como Estudiantes o Atlético Tucumán, en los que, bueno, Espínola tuvo en aquellos partidos intervenciones interesantes, que hubo malas definiciones de delanteros rivales, y que después Newell's terminó aprovechando para rascar algún punto. Veníamos hablando de que Newell's había ganado un punto frente a Estudiantes como local hace 2 fechas, y que si bien esta premisa está y es y creo yo que es puntual, que cada punto que Newell's en este contexto pueda sumar son puntos que valen oro. También es cierto que el partido del viernes pesan más los 2 puntos que Newell's pierde que el punto que suma. Si bien arrancó perdiendo, Newell's, que también otra vez es un partido en el que Newell's recibe un golpe, en un momento en el que el partido no hacía presagiarlo, o sea, no se vaticinaba en ese momento del partido la apertura del marcador de Tigre, porque Newell's, si bien no jugó bien, había arrancado jugando el partido lejos del arco de Barlacina, y si bien no había generado situaciones todavía, el partido se jugaba en 3/4 de campo de Tigre, o incluso en la mitad de la cancha, pero sin el equipo de Victoria poder sacar contraataques o poder atacar, más allá de que tuvo tramos el equipo de Daoud en el que sí tuvo la pelota y Newell's replegó. Pero ese gol de Nacho Russo, que tiene muchísimo, de David Romero, que conduce una transición rápida de esas jugadas que le duelen y le dolieron todo el campeonato a Newell's y probablemente le sigan doliendo, superó a Ricciardo en velocidad. Ricciardo lo suelta porque tenía amarilla, y bueno, eso explica mucho, esta jugada explica mucho los errores que sufre Newell's, de un Ricciardo que está sobrepasado de trabajo, de un Luciano Lolo que a campo abierto sufre muchísimo, y Romero explotó todas y cada una de esos defectos de la defensa de Newell's, defectos defensivos, y luego tuvo la claridad para asistirlo a Russo, porque incluso podía haber definido, y sin embargo tocó al medio para que Nacho Russo convierta un gol muy especial, y que tiene un poco de eso, ¿no? de ese componente de fútbol guionizado, ¿no? que a veces el destino parece que nos quisiera mostrar. También es cierto que si uno mira las estadísticas de Russo en este campeonato, un delantero que viene convirtiendo bastantes goles, y mira la defensa de Newell's, era lógico que si hubiera un gol de Tigre fuera de Nacho Russo en el Coloso. Bueno, un poco de destino y mucho de lógica en este partido. Y a partir de allí, la explosión total del Coloso, de los hinchas reprobando a los futbolistas, e incluso el empate de Newell's de Facundo Buch, relativamente rápido, llega en un momento en el que Newell's más era reprobado adentro de la cancha. Y eso me parece terminó siendo una muestra importante, porque bueno, Newell's volvió al partido a partir de ese gol de Facundo Buch. La gente empezó claramente a definir una línea, me parece, porque después inmediatamente empató Buch. La gente cantó por los pibes en esos términos, y me parece que termina mandándole el hincha de Newell's a Fabiani un mensaje que no había bajado tal vez con otros técnicos, que hacía mucho que no se mencionaba, esto de
que jueguen los juveniles, que jueguen los futbolistas surgidos en Newell's. Y si uno ve los últimos años de Newell's y ve los minutos que tuvieron los juveniles, parece ser y creo yo que es un reclamo que tiene mucha razón y que tiene muchos fundamentos, y todos basados en lo que muestra Newell's o lo que viene mostrando en el último tiempo, en el pasado reciente, futbolísticamente Newell's con equipos mayormente creados y diseñados a partir de futbolistas foráneos, de refuerzos de otras latitudes del fútbol argentino y también de otros, y también del extranjero. Bueno, Newell's lo empata cuando más sufría, y el desparpajo en este partido es una palabra importante porque Luciano Herrera, Facundo Buch, alguna jugada suelta de Maroni, que es solo eso. Maroni es un compendio de jugadas sueltas, positivas y negativas, que se van intercalando sin contexto alguno en los partidos. Y bueno, sobre todo el ingreso de Gómez Matar en el segundo tiempo le dan un poco esa razón a ese sentir popular que bajó de las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa a la cancha, de que jueguen más, que tengan más protagonismo los futbolistas juveniles de Newell's. Si bien es cierto que durante todo este partido, incluso habiendo ganado, incluso en el segundo tiempo, yo vi a un Tigre muy atado, un equipo de Dabove que, si bien a los 10 minutos se quedó sin Javes Saralegui, que se lesionó, y eso también era algo que podía actuar positivamente para Newell's y negativamente para Tigre, y creo que terminó siendo negativo para Tigre, pero no positivo para Newell's, porque Newell's no jugó mejor o no aprovechó esa ventaja de que Tigre se quedó sin su conductor, sin su creador, y Saralegui, pieza fundamental del desequilibrio del equipo de Dabove, se fue rápido del partido por una lesión, y Tigre estuvo realmente no fue un partido bueno del equipo de Victoria, que incluso había momentos en los que parecía que se lo podía llevar por delante a Newell's después del gol de Russo, en el tramo final del segundo tiempo, y sin embargo no sacó las garras Tigre justamente, y eso también explica un poco el inconformismo por partida doble, ¿no? de Newell's, que obviamente no le sirve el punto, creo que a Tigre tampoco, y ninguno pudo terminar de dar el golpe de gracia en este partido. Newell's tuvo chances, y creo más y mejores que Tigre en el partido, y era algo que no se venía dando. De hecho, a Newell's le llega mucho, y este no fue el caso, no tuvo tantas llegadas claras Tigre. En el segundo tiempo tuvo un remate que contuvo Barracina sobre el final del segundo tiempo, pero no mucho más. Y Newell's sí, tuvo chances, tuvo un remate de Gómez Matar, tuvo alguna acción a partir de un tiro libre, muchas jugadas en las que llegó a ingresar al área, pero no pudo, que le faltó pegada. Y más allá de que, bueno, uno en este contexto puede decir, y bueno, si había alguien que merecía más, era Newell's. Bueno, yo creo que fue otro partido en el que las directivas de Fabiani se quedaron cortas, porque si bien Newell's cambió el esquema, propuso otra cosa de lo que había hecho frente a Boca, siguió faltando un componente entre Banega y Ricciardo para equilibrar la mitad de la cancha. En una de las pocas transiciones que pudo armar Tigre, le convirtió. Y Ricciardo tuvo otro partido en el que es amonestado muy temprano en el partido, y esto habla mucho, un poco tal vez, de un defecto de Luca Ricciardo, que hoy me parece el juvenil de Newell's que está siendo más sacrificado, porque me parece que está muy solo en la mitad de la cancha, y que Fabiani no consigue que este equipo pueda que pueda estar más contenido. Ricciardo en este equipo, creo que Fabiani prioriza la contención de otros futbolistas, por ejemplo de Banega. El tema es que termina obteniendo poco de los dos, poco de Banega y poco, naturalmente, de Ricciardo, porque Banega te da menos de lo que te podría dar, y porque Ricciardo termina demandando, haciendo esfuerzos que tal vez en este momento son demasiados para un futbolista que tiene, la verdad, es un buen prospecto. Luca Ricciardo ha tenido partidos muy buenos, no perdió el puesto futbolísticamente. Con Soso había sido uno de los mejores. Luego Fabiani, cuando vuelve,
se inclina por otros nombres, se encuentra Jacob ahí y empieza a jugar Ricciardo mucho más en este semestre. Pero, lógicamente, me parece que ese volante mixto, esa característica mixta de volante en la mitad de la cancha, que creo yo que es Gómez Mata, con mucho más tiempo y ritmo de juego, yo creo que lo notaríamos más. Pero lo cierto es que ni Ricciardo está cómodo en este esquema, ni Vanega justamente logra encontrar su mejor versión. Y al final Newell termina pagando muchos de sus partidos por no hacer pie en la mitad de la cancha. Bueno, esa fue una de las cuestiones que Newell volvió a sufrir. Maroni, lo que decíamos antes, no termina de ser importante ni decisivo, ni tampoco termina de ser eh, el peor futbolista de la cancha. Entonces está en ese sub y baja que yo creo que Fabiani termina inclinándose por él, sabiendo justamente, ¿no?, de lo que puede llegar a dar en esos vaivenes en función de otros futbolistas que tal vez necesiten o no tuvieron un periodo de adaptación favorable. De hecho, tuvimos a Colmán y Orozco que, bueno, han sumado muy pocos minutos y los minutos que han sumado no han sido de calidad o no de mucha calidad. Y bueno, un Newell que otra vez volvió, por ejemplo, hablando de esto que hablo siempre del sistema de premios y castigos, volvió a tener a Saúl Salcedo concentrado e ingresando en el complemento por Lolo, en el entretiempo, mejor dicho. A un Maroni que, bueno, después de esa roja frente a Belgrano y de cumplir la suspensión, volvió a titular. A un Iñiguez que es probado en la semana entre los titulares y no volvió a ingresar. Y a un Martín Luciano que no jugaba desde el clásico del torneo de apertura con Mariano Soso como técnico, que ante la falta de laterales izquierdos fue titular. Y también debió ser reemplazado por un golpe. Cuestiones que es difícil entender ya, ¿no?, de Newell's, y creo que excede a Fabiani, porque siempre que he hablado de esto, lo he dicho, Newell's se rompió hace rato el sistema de premios y castigos, y eso es algo que va desde arriba hacia abajo, que arranca justamente en los dirigentes de más alto rango y que tiene mucho del técnico, que al fin y al cabo después es quien elige y que arma las convocatorias y los equipos. Pero Newell se ha hecho costumbre que haya futbolistas que estén apartados y vuelvan a ser tenidos en cuenta, que haya futbolistas que están sumando minutos y por un partido o por una situación dejan de jugar o son suplentes o pasan a no ingresar. Futbolistas juveniles que ingresan, debutan y luego no vuelven a ver acción. Y justamente futbolistas que después de una lesión vuelven, no tienen el nivel que venían teniendo hasta la lesión y terminan perdiendo terreno. Futbolistas con actitudes dentro y fuera de la cancha que dejan mucho que desear y que incluso terminan teniendo minutos a conveniencia si el partido lo pide. Y futbolistas que hacen méritos, que tienen pocos minutos, que demuestran otra cosa, otro compromiso, y no terminan los minutos, o sea, no termina de valorarse ese esfuerzo y ese compromiso que muestran en minutos en la cancha. Un sistema roto de premios y castigos, de merecimientos, que bueno, lógicamente en un club tan fracturado deportivamente, institucionalmente, y donde el técnico de reserva no se habla con el técnico de primera, donde la comisión directiva no da la cara, no está en el día a día con los futbolistas, donde hay cuestiones referidas a salarios que no están regularizadas, donde el malestar de los empleados del club incluso se hace notorio. Bueno, ante toda esa cosa, ante todo ese contexto, realmente cuesta mucho encontrar un marco lógico de pensar y de entender cómo está conformado y cómo es la gestión en el día a día del plantel ante tanto futbolista que puede pasar de no ser tenido en cuenta a integrar un banco de suplentes, ingresar como titular a un futbolista que venía jugando y que deja de jugar de un día para el otro. Y está allí un poco, bueno, eso, un poco lo que había para hablar. Es cierto, y esto hay que hablarlo también, que Newell's volvió a tener una fecha en la que ha habido resultados que inquietan, resultados que presionan
porque ganó Aldo Civi, a Huracán, ganó San Martín de San Juan, ganó Sarmiento de Junín. ¿Y qué pasa? Cuando estos equipos ganan, en la tabla anual, la brecha entre ese último que desciende por tabla y, y los equipos que están por encima se empieza a cortar. Recordemos, en la tabla de promedios, por ahora el que desciende por tabla de promedios es el mismo que desciende por tabla anual. Por lo tanto, en la tabla anual no hay que mirar al 30, hay que mirar al 29. Y en ese puesto 29, la diferencia que hasta hace algunos fines de semana era de 13, 12 puntos, hablando de Newell's con, en este caso, Aldo Civi, bueno, ahora es de 6. Quedan 12 en juego, quedan, uno dentro de esos 12 puntos que quedan en juego, se van a disputar el duelo de la última fecha, San Martín, San Juan y Aldo Civi. Y Newell's, mientras no gane, mientras siga acumulando partidos sin triunfos y mientras no pueda encontrar un resultado que lo tranquilice, bueno, va a seguir en este bolillero que es el fútbol argentino. Gimnasia también está atravesando una situación similar. Banfield perdió. Hay otros equipos, como está Talleres, que ahora empezó a ganar, pero que estuvo muy comprometido. Hay muchos equipos, Atlético Tucumán también, que están metidos en este baile incómodo, Godoy Cruz. Y bueno, obviamente pareciera que son remotas las chances de que Newell finalmente termine en la última fecha teniendo o que descender o que jugaron un empate, un desempate con algún equipo para dirimirlo. Pero mientras esto es un poco como los rumores, ¿no? Mientras algo no se desmienta, queda en el ambiente, queda eso dando vueltas. Y bueno, Newell's lo que necesita es ganar un partido. De estos 4 que le quedan, sumar 3 unidades, obviamente sumar la mayor cantidad de puntos que sea necesaria o que sea posible, pero yo creo que Newell's con un triunfo en estas 4 fechas que le quedan va a terminar de sacar ese halo de diferencia que tenía y que ha empezado a perder. Si uno ve la película, es muy razonable y lógico que Newell's tenga que llegar ajustado a ese final de temporada, porque la curva ha vuelto a ser descendente. Newell's arrancó. Este Newell's se parece mucho más al de arranque de año que al de mitad de temporada. Esto hay que decirlo. Y hay equipos, bueno, por ejemplo, Aldo Civi y San Martín de San Juan, que vienen de ganar, que vienen de encadenar resultados interesantes. Mientras más ganen, más recortan en ambas tablas. Y eso va a hacer que Talleres, Gimnasia, Newell's, Godoy Cruz, Banfield empiecen a transpirar la gota gorda, claramente. Son 4 fechas, es muchísimo el fútbol argentino, 4 fechas, puede pasar cualquier cosa. Hay muchos equipos que juegan entre sí y bueno, todo pareciera indicar que Aldo Civi y San Martín de San Juan están un paso por detrás, porque bueno, han empezado a sumar, pero no sé si les alcanzará el tiempo para poder capitalizar esta pequeña curva ascendente, y veremos cuánto caen los equipos que están por encima. Bueno, Newell's está en ese mazo. Newell's viene de perder 0-5 frente a Boca, hace 2 que no gana de local, y Newell's tiene un fixture, creo yo, más complicado que algunos de sus rivales, llamámoslo directos, porque hace más de 10 años que no gana en la Paternal, porque luego tiene que jugar frente a Unión, que ha crecido mucho en este torneo como local, luego visita al Ducó, que también siempre es una cancha difícil para Newell's, y cierra con Racing. Veremos qué Racing es el de ese final de campeonato, si es un Racing encumbrado por la Copa Libertadores, borracho por la resaca copera de un título tal vez, o si es un Racing que necesita ganar en Rosario para clasificarse a alguna copa, para asegurar su lugar en el top 8. Bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que Newell's enfrentará una semana complicada porque, bueno, lógicamente esta brecha entre Newell's y los equipos que están peleando el descenso por tabla anual se ha achicado en las últimas 2 fechas. Si uno mira las últimas fotos de esta película, a Newell's lo vienen alcanzando y el equipo de Fabiani no da grandes signos de poder revertir esto.
uno ve un equipo desde lo futbolístico involucionando y bueno, si bien el punto sumado en esta fecha hace que en vez de que el recorte sea de 3 sea de 2, bueno, Newell enfrenta fechas difíciles, enfrenta rivales difíciles con un equipo que es el que es, un equipo que ha ido involucionando en este torneo y que bueno, más allá de que ya haya pasado una fecha, lo que demostró en cancha de Boca es realmente preocupante y realmente incluso una invitación a los rivales que tienen por debajo a querer alcanzarlo. Y bueno, veremos qué pasa y veremos cómo sortean Newells, como todos los equipos que están enreverados ahí en la parte baja de la tabla anual, cómo afrontan, ¿no? Porque bueno, a medida que vayan pasando las fechas, que se vayan dando los resultados para un lado o para otro, la presión va en aumento y también hay que gestionar eso, eh, no es solamente qué equipo juega mejor y gana, o qué equipo sufre más o gana, sino también qué equipo está más preparado para este sprint final, poder asegurar los puntos que necesita para quedarse. Newell que, como hemos dicho, piensa ya en 2026 y casi que se encomienda a lo que serán las elecciones para tratar de cambiar su momento, su etapa, de poder pasar de página, pero mientras sus socios y muchos dirigentes y muchas agrupaciones empiezan a discutir y a prepararse para el 26, este Newells, el de Astore, el de Fabiani, el de Vanega, el de este año, el de esta temporada, tiene que asegurar reducción de daños en el 2025, que es claramente sumar los 3-4 puntos que le faltan para al menos, y esto es mucho decirlo, porque es demasiado en un torneo de 30, que Newell's al menos garantice la permanencia en primera para el 2026 y después que otro gallo cante. El año que viene, claramente, es realmente crítico el momento de Newell's, incluso si Newell's gana algunos partidos y termina maquillando desde los resultados un año malo, no se va a tapar, que ha sido un año que han sido años bastante malos y muy lejos de lo que debería ser, tal vez Newells. Y bueno, esto ha sido un poco hasta aquí el análisis de esta fecha 12 con el empate de Newell's frente a Tigre, el triunfo de Central 2-1 frente a Vélez, que lo pone en otro plano totalmente distinto, ¿no? En una situación muchísimo más favorable y positiva de cara a lo que viene, en una fecha también, y me quería detener acá antes de cerrar, en una fecha muy especial por todo lo que se vivió en cuanto a homenajes y en cuanto a reconocimientos a Miguel Ángel Russo, por lo que representó su pérdida para el fútbol argentino y más precisamente para Central y bueno, sobre todo para Boca, que no jugó su partido frente a Barracas. Respeto, folclore en partes iguales, creo yo que la respuesta de la gente ha sido buena y creo que termina teniendo Miguel Ángel Russo un final acorde a lo que fue su legado, ¿no? Un técnico muy competitivo, pero a su vez muy respetado. Y bueno, eso me parece que es lo que importa. Otro día vamos a repasar algunos de sus grandes equipos, porque me parece que Russo ha formado muchos más buenos equipos de lo que la gente cree. Pero bueno, evidentemente eso será tiempo para otro video, tal vez para otro formato. Por lo pronto esto fue un nuevo vlog de la fecha, analizando lo que dejó la fecha 12. Quedan 4 para cerrar el torneo clausura, para definir los playoffs, quienes van por el campeonato. Para Central, saber si será el 1 de la tabla anual, todo indica que sí. Para Newell's, saber si puede asegurarse la permanencia o si va a sufrir hasta el final. Y sobre todo, para apuntarle ya a lo que va a ser el 26 con un poco más de esperanza, pero antes resolviendo lo que tiene que resolver en este 2025. Próxima fecha, Central recibe a Platense, donde seguramente veremos un homenaje bastante cálido, muy cálido de los hinchas canallas a la memoria de Russo. Y Newell's teniendo que visitar La Paternal el viernes en un partido
de altísima complejidad para el equipo de Fabiani frente al equipo de Nico Díez, uno de los mejores del fútbol argentino en este 2025. Hasta aquí pasó un nuevo blog de la fecha. Muchas gracias por estar del otro lado. Si les gustó, un like, un comentario. Que hay cosas que se pueden discutir también, es porque no. Y bueno, espero que les haya gustado y volveremos cuando el fútbol, la pelota y el día a día de los equipos rosarinos y del fútbol en general lo demanden. Gracias.